Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Abogados interponen recurso en la CC para que esta obligue a los diputados a sesionar. Durante el año los congresistas no han aprobado ni una ley. El Ministerio de Salud da a conocer que se han denunciado penalmente a 95 maestros por cometer diversos delitos. Anacafé presenta amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que detenga traslado de fondos del fideicomiso del café al Ministerio de Comunicaciones. Sentencian a 65 años de prisión a mujer que participó en el secuestro y posterior asesinato de una niña de 10 años. Francia, gobierno convoca a embajador de los Estados Unidos en ese país para que explique espionaje de la NSA. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. Un grupo de abogados ha interpuesto una acción legal con el objetivo de que la CC obligue a los diputados a sesionar. Un grupo de abogados presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso de la República, que busca que la CC obligue a los 158 diputados a realizar las sesiones extraordinarias y que se desentrampe la agenda legislativa. En lo que va del año durante la legislatura de Luis Rabé, no se ha aprobado ninguna iniciativa de ley. Porque el Congreso ha sido absolutamente irresponsable. El Congreso debiera estar sesionando. Las mesas de trabajo que instaló el presidente del Congreso, la comisión permanente y la junta de jefes de bloque es ilegal, es inconstitucional. Lo que el presidente del Congreso debió haber hecho es convocar al pleno del Congreso a sesionar de manera extraordinaria, urgente y en sesión permanente, a atender y a recibir el clamor popular a través de las distintas propuestas de todas las instancias sociales, organizaciones sociales, empresarios, sociedad civil en general, y eso es lo que nosotros estamos instando. El Congreso no está haciendo nada, el Congreso está haraganeando, está descansando y, como bien dijo la licenciada, está ganando unos salarios a costillas del hambre del pueblo y a costillas del clamor popular, que lo que queremos es que haya un cambio. Según los abogados, la Constitución no establece la integración de mesas para analizar reformas e iniciativas de ley, como las 4 que instaló el Congreso de la República. De esa cuenta, a su criterio los resultados que se obtengan no son vinculantes. Se limitaron a instaurar estas mesas de trabajo que son ilegales, son inconstitucionales, no se encuentran dentro de las funciones que tienen los diputados. Son una pérdida de tiempo, pérdida de recursos y es una bofetada para el pueblo de Guatemala que estén tratando de engañarnos de esa manera en que están trabajando. Esta crisis debe ser atacada de raíz. Ellos deberían ser los primeros en estar saliendo a protestar por todos los escándalos de corrupción que se están dando alrededor del gobierno patriota. Sesionar extraordinariamente para aprobar las leyes de urgencia nacional como la ley electoral y de partidos políticos. Si quieren su reelección, que trabajen por ella, si no, que mejor se vayan a su casa porque no pueden seguir comiendo y estando chupándole la sangre tal cual sanguijuelas al pueblo de Guatemala. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Sabe usted? El Observatorio Indígena RENOJ asegura que aquellos candidatos a la presidencia que se vistan con trajes indígenas sin serlo están cometiendo un acto de discriminación. En esta temporada es muy común que los candidatos a la presidencia utilicen indumentaria indígena en sus actividades proselitistas. Y ejemplos hay muchos. En varias ocasiones se ha visto al candidato del líder Manuel Valdizón, al actual candidato de Viva Suri Ríos y al mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina. Según la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas, estas acciones entran dentro del racismo político. Entonces hay una distinción que se hace del electorado indígena cuando el candidato se pone traje indígena para querer simular que está cerca de la población indígena. Esa es una distinción negativa que está haciendo un candidato. Y eso nosotros creemos que es racismo político, la indumentaria utilizada con fines electoreros.
El reloj documentará casos específicos y la situación del racismo político en algunos departamentos como el Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chimaltenango y Sololá. Casi 100 maestros han sido denunciados por diversos delitos. Según la ministra de Educación, en lo que va del año, casi 100 docentes han sido denunciados ante la justicia por diferentes causas. Desafortunadamente, como en todos los sectores, pues tenemos algunos maestros que tienen faltas. En este momento tenemos 95 expedientes en tribunales por diversas faltas. De todos los tipos, en estos 95, por eso les digo, desde ausencia, abusos contra la niñez, conducta no adecuada, o sea, hay una serie de factores. Expedientes quiere decir que ya están en proceso de destitución en los diferentes tribunales que existen. Del Águila afirma que las consecuencias serán las destituciones de los docentes. Hasta el momento son al menos 60.000 docentes activos dentro del Ministerio de Educación. Se desconoce si dentro de los 95 expedientes existen docentes que han participado en las diferentes protestas. Continúa el paro en la consulta externa, esto del Hospital Regional de Huehuetenango. Por tercer día consecutivo, el personal del Hospital Regional de Huehuetenango mantiene cerradas las puertas de la consulta externa. Ante la crisis que atraviesa el nosocomio, ya no es posible atender a los pacientes que provienen de distintos municipios y departamentos. 18 clases de medicamentos críticos están en cero, no hay. Además, hay otro grupo de materiales y de medicamentos que están en casi cero, es decir, que alcanzan para 15 o 30 días probablemente, o menos incluso. El abastecimiento de unidades de sangre es prácticamente nulo. Ahorita hay 15 unidades, las cuales se gastan prácticamente en 2 o 3 pacientes de emergencia, lo cual no alcanza para que se puedan atender las cirugías selectivas, porque esto haría que consumiéramos esa sangre que podría servir para un paciente en estado crítico. El búnker se acaba, nos acaban de informar que probablemente para mañana alcanza y ya no van a funcionar calderas ni nada que tenga que ver con este combustible. El centro asistencial tiene una deuda de 13 millones de quetzales, el cual ha impedido que los proveedores doten de medicamentos a la institución. Además, este año tuvieron un recorte de 7 millones de quetzales en el presupuesto, lo que ha sido difícil trabajar con los pacientes. Sin embargo, el director del nosocomio señaló que el Ministerio de Salud ha prometido otorgar 2.300.000 quetzales y sufragar algunos gastos, pero los médicos señalan que no se ha atacado el problema desde la raíz. Pero eso de paliar la situación es eso, no es nada más de que saquemos el clavo ahorita, el problema ahorita, y dentro de 15 días, dentro de un mes, vamos a estar en las mismas condiciones. El presupuesto del hospital no alcanza prácticamente en cuanto a funcionamiento. El presupuesto del hospital está prácticamente acabado, tenemos deuda. Exigen al Ministerio de Salud crear una comisión de alto nivel para dialogar con el personal, para llegar a acuerdos y no perjudicar a los huehuetecos. Mientras tanto, los médicos siguen sin atender las consultas externas y las cirugías selectivas. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias al volver a las 8:45. Vamos con las noticias. Anacafé ha presentado un amparo en contra de la decisión del Poder Ejecutivo de trasladar el dinero del fideicomiso del café al Ministerio de Comunicaciones. La Asociación Nacional del Café, a través de su presidente Miguel Medina, interpuso un amparo para que quede sin efecto el traslado de más de 45 millones de dólares del fideicomiso del café al Ministerio de Comunicaciones. Se sustrajeron los fondos del fideicomiso de una manera anómala, por llamarle de alguna manera. Se usaron los procedimientos equivocados y debido a esto nos presentamos a la Corte para poner un amparo y que quede en suspenso ese acuerdo ministerial a través del cual
se sustrajeron los fondos y los enviaron al Ministerio de Comunicaciones para atender trabajos o compromisos previamente contraídos, y el sector café se quedó sin 46.5 millones de dólares que iba a dar acceso a crédito a los pequeños productores, medianos y grandes. Según Anacafé, son miles de productores los que van a ser perjudicados. Pues mire, son miles de productores que ya metieron sus créditos, son gente que probablemente no tendría acceso a crédito en un banco del sistema, debido a que los requerimientos son muchos, y esto es un instrumento creado específicamente para dar financiamiento al sector café. Como le digo, 34 millones de dólares están listos en el Banrural para ser desembolsados, y no se pueden desembolsar porque los recursos fueron utilizados para otro ministerio. El Ministerio de Finanzas, a través de un acuerdo, decidió que el dinero del fideicomiso del café se traslade a la cartera de comunicaciones. En Coatepeque, 2 comunidades se han quedado incomunicadas debido al colapso de un importante puente. El puente que comunica a Almendrales a la isla del Pilar Tilapa colapsó debido a las fuertes crecientes que se han dado en días pasados. Haroldo Cordero, alcalde municipal del municipio La Blanca, dio a conocer que lo antes posible será evaluado y reconstruido debido a que los turistas visitan a diario las playas de Tilapa. Entonces ahorita nos preocupa la situación porque nos agarró de sorpresa esta situación. Tenemos que reunir el dinero para la reconstrucción, que es aproximadamente unos 75,000 quetzales, y buscar el momento oportuno para reconstruir el puente, que no lo podemos hacer ahorita en el invierno, durante haya bastante, sino que tenemos que buscar que haya alguna canícula o esperar hasta el verano para reconstruir. Los vecinos, lancheros y turistas se ven afectados ante esta situación. Los visitantes tienen que pagar 4 quetzales de ida y vuelta para poder cruzar la isla del Pilar y la playa de Tilapa. Debido a ello, hasta los pozos han colapsado y cuerpos de socorro son las únicas instituciones que pueden ayudar y brindar servicio de agua. De todas maneras, el turismo viene, como ellos no saben pues, si el puente no está o no está, pero el puente año con año cae o lo lleva al río. Aquí se llenó porque la barra estaba tapada. Entonces el agua sale del río y en la avenida del agua se llevó el puente, ¿ya? Entonces ahí es donde se pierde, pues, porque no, ya tienen que pagar pasaje. El colapso del puente se da cada año y los vecinos solicitan a la municipalidad realizar una obra de concreto para que tenga una durabilidad más resistible por mucho tiempo. La misma está hecha únicamente de tabla y madera. Esta es información de Coatepeque para Canal Antigua. Una mujer es sentenciada a 65 años de prisión. Se le acusa de haber participado en el secuestro y posterior asesinato de una niña de 10 años. Devia Patricia Pensamiento Hernández, quien tiene a su hijo en brazos, deberá pasar 65 años en la cárcel, luego que el Tribunal 10º de Sentencia Penal la declarara culpable del secuestro y asesinato de la niña Dulce Velázquez, de 10 años. El hecho ocurrió el año pasado en la Escuela República de Italia, situada en Santa Faz, zona 6 capitalina. El 25 de septiembre, el esposo de Pensamiento Hernández, Edwin Haroldo Vanegas Castañeda, de 54 años, secuestró a la niña para exigirle a la familia 100,000 quetzales para pagar sus deudas. Cuando Vanegas atrapó a la menor de edad, para evitar que gritara, la sujetó fuerte del cuello y la boca, pero fue tan fuerte que murió en el instante. El hombre tomó el cuerpo y lo enterró en un lote baldío situado atrás de la escuela. El hombre confesó su crimen cuando fue capturado por las fuerzas de seguridad. El individuo aún enfrenta juicio en el juzgado de femicidio, mientras que su esposa fue condenada por ser cómplice. Aunque Devia Pensamiento aseguró en todo momento que no sabía lo que su esposo hacía, el Ministerio Público logró comprobar que ella formó parte de la trama de secuestro y asesinato de la menor Dulce Velázquez, de tan solo 10 años. El gobierno del Brasil ha ofrecido ayuda al gobierno de Guatemala si es que se cumplen con los pronósticos de tener una canícula prolongada en este invierno. El titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Germán González, dio a conocer que recibirá un donativo de 4,000 toneladas de alimento
el cual será distribuido principalmente en la provincia en el denominado corredor seco, el cual sería afectado severamente por un periodo largo de sequía en el país, como el INSIBUME y la CONRED lo han pronosticado. Esas familias van a necesitar apoyo alimentario a partir del mes de julio y estuvo revisando cuáles eran las alternativas que hay. Afortunadamente una donación de 4.000 toneladas métricas de alimentos que viene desde Brasil ya está en camino y está con su cronograma de llegada a la segunda semana de julio. Eso va a ser complementado con una ración de maíz y de aceite vegetal para cocina. El funcionario agregó que debido a la falta de lluvia, estas familias perdieron sus cultivos, ya que esos no lograron llegar a la etapa de crecimiento y cosecha, por lo que se le estará dando el alimento que contiene 1.700 kilocalorías, que son suficientes para subsistir un mes. Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes, vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta en todo el territorio nacional. Básicamente, pues se está disminuyendo la humedad que estaba afectando el territorio guatemalteco, pero se encuentra este sistema que se está acercando a nuestro país por el área del Atlántico. Esto está provocando pues algunas lluvias dispersas en el área norte hacia el centro del país. Vamos a ver, mañana en la ciudad de Guatemala se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 26 grados centígrados. A las 6 de la mañana se alcanzan 17 grados, 12 del mediodía 24 grados, 6 de la tarde 21 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 71% con 40% de probabilidades de lluvia y el viento viene del nor-noreste a una velocidad de 21 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:35, se oculta a las 18:34. La fase lunar que tendremos para mañana, máximo creciente 60% full. Eso es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche. Hasta aquí con las noticias, lo dejo que en las entrevistas que esta noche están a cargo de Gustavo Berganza y Philip Chicola. El debate, Philip Chicola y Cristian Castillo. Va a estar muy interesante, no se lo pierda. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Bienvenidos a este segmento de miércoles a las 8:45. Me acompaña el día de hoy mi compañero Gustavo Berganza y tenemos dos temas de sumo interés y que han generado mucha discusión en las últimas semanas. El primero de ellos, sin duda, dará lugar a mucho debate y es que hemos visto cómo luego de la crisis política que se ha venido gestando en los últimos 2 meses y medio, y derivado del proceso de análisis que hay en materia de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, ha venido creciendo entre diferentes sectores de la población la consigna respecto a la necesidad de retrasar la fecha de las elecciones generales programadas para el 6 de septiembre próximo. El primer tema que les presentamos entonces para discusión es justamente el análisis de si cabe el espacio jurídico y constitucional para retardar el inicio o la fecha ya establecida para las elecciones y la primera vuelta, o si existe algún tipo de escenario jurídico que permita retrasar el proceso ya convocado. Para discutir estos temas nos acompaña esta noche el licenciado Roberto Villeda. Él es expresidente del Centro de la Defensa de la Constitución, CEDECON, y también el licenciado Carlos Molina Mencos, un abogado constitucionalista. A ambos, muy buenas noches, bienvenidos. Gustavo. Muy buenas noches, Filip, muy buenas noches, señores invitados. La primera pregunta tendría que ver entonces precisamente con el medio del tema. Hemos oído diferentes propuestas en este momentito, a partir de la crisis política. Una de ellas ha sido presentada por la Universidad de San Carlos y habla de la necesidad de retrasar la fecha de las elecciones. Otras contrapropuestas dicen que esto no es posible, que todo tipo de reforma, incluso la demora del periodo de las elecciones, tiene que hacerse para el periodo siguiente. Es decir, ¿es posible realmente demorar la fecha de las elecciones con un proceso en marcha? A ver. A primera vista no. ¿No? Si usted
reprograma las elecciones, si se reprograman las elecciones, de hecho se le está prorrogando el periodo a los funcionarios. Reprogramar las elecciones para dentro de 2 meses, ¿qué sentido tiene? ¿Qué mejora se puede hacer? Ahora, si la reprogramación va más allá del 14 de enero, entonces se le está prorrogando, de hecho, el periodo a todos los funcionarios. Y eso no lo quiere el pueblo. Ahora, pero digamos, de lo que se plantea no es tanto de prolongarlo más allá del 14 de enero, sino simple y sencillamente volver a las antiguas fechas que teníamos antes de la primera vuelta en noviembre y la segunda en diciembre, para dar tiempo a que el Congreso apruebe la reforma, ¿no? No, un par de meses no creo yo que sirva de nada, ¿verdad? ¿Qué se va a lograr? Lo de las charadas de las mesas técnicas. Ajá. No creo que, porque además esas propuestas, póngase que sean las propuestas aplicables a la ley electoral, requieren una consulta de la Corte de Constitucionalidad y no creo que den tiempo, y además de entrar en vigencia serían aplicables al próximo proceso electoral. Licenciado Molina Mencos, ¿comparte usted el criterio de que no se puede aplazar el día de las elecciones? Sería un golpe de Estado, así como se ve. La Constitución es clarísima. La Constitución establece que hay un periodo eleccionario cuyas fechas se fijarán en la ley electoral. La ley electoral es clarísima, dice: el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar el 2 de mayo, no el 1, ni el 5, ni en la primera, el 2 de mayo específicamente, para celebrar elecciones el primer domingo de septiembre. Y todavía es más, si el Tribunal Supremo Electoral por cualquier causa no convocare, le corresponde al Congreso hacer la convocatoria. El Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo con la ley, convocó el 2 de mayo. Publicó el 3 o 4 debido a que era sábado o domingo, pero se convocó el día que era. Y convocó para el primer domingo de septiembre, que tengo entendido que es el 6 de septiembre. Eso es imposible de modificar. Hay un artículo, me atreví a traerlo escrito porque no es fácil. La propia ley electoral dice: cualquier reforma que se haga a la presente ley después de haber convocado al proceso electoral y antes de que se conozca el resultado, no será aplicable a dicho proceso. Ahora, pero licenciado Molina, es decir, echa la ley, echa la trampa. Porque también, digamos, esto es similar al artículo que prohíbe modificar ciertos artículos de la Constitución, y que entonces se dice que habría que derogar primero ese artículo para modificar los otros. ¿Podría ser lo mismo con esto? No, mire, es que tampoco es... Mire, el problema es que la ley no es para interpretarse, es para aplicarse. La Constitución, a mi juicio, es excelente. Sus problemas que ha tenido es que la han distorsionado o la han violado. Ese artículo constitucional de la reelección que pretenden, dice: en ningún caso podrá removerse tales artículos. Si no se pueden en ningún caso, él no es reformable, porque sería un caso de reforma. Hay que ir también a los diarios de sesiones del Congreso, de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí está todo clarísimo. Ahora, estoy de acuerdo con usted, echa la ley, echa la trampa, pero aquí no es tanto la trampa, aquí es una violación constitucional, que implica ¿qué? Un golpe de Estado. Pues nosotros siempre pensamos en el golpe de Estado tipo cuartelazo militar, pero no, golpe de Estado es cualquier rompimiento al orden constitucional. Los fideicomisos implican un golpe de Estado. Hay por ahí algunos juristas que han señalado alguna ruta que pasaría por impugnar la constitucionalidad del artículo 256 de la ley electoral, y si la Corte suspendiera ese artículo, entonces se podría... ¿Ven ustedes la validez de esa ruta? ¿Cuestionan esa ruta? Es que no hay, mire, no existe la posibilidad legal. Usted me preguntó de las elecciones generales, y yo le digo que eso implica la prórroga de los periodos de alcaldes y diputados. Y las elecciones presidenciales no me las preguntó. ¿Qué pasa si se da el relevo presidencial? Se nombra un nuevo vicepresidente, el licenciado Alejandro Maldonado asume la presidencia y tiene que nombrar un nuevo gobierno, un gobierno de transición, para 3 meses, para 4 meses. Las crisis políticas abren ventanas dentro de lo que es
el purismo constitucional. Recordamos el caso de Serrano Elías. Serrano Elías se le despojó de la presidencia por un decreto una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Yo no recuerdo que haya habido una petición de amparo, que haya habido un periodo de prueba, que haya habido todas las instancias de un proceso de amparo. Vino a la Corte de Constitucionalidad y, como él había quebrantado el orden constitucional, vino y lo sacó de la presidencia. O sea, en esa coyuntura política nos fuimos más allá de ese purismo constitucional. ¿Qué pasa si se instala un gobierno de transición? Bueno, las elecciones podrían limitarse a alcaldes, corporaciones municipales y diputados. Y eventualmente un decreto de urgencia nacional que introduzca una disposición transitoria en la ley electoral y que sea avalado por la Corte de Constitucionalidad, ahí la situación puede cambiar. Porque la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice. O sea, la Corte de Constitucionalidad tiene la potestad de santificar cualquier disposición del poder público. Entonces, no perdamos de vista que existe un clamor popular y una tremenda desconfianza sobre las opciones políticas para la presidencia. Ahora, el licenciado Molina Mencos no está de acuerdo con eso. Y la Corte de Constitucionalidad es la controladora del orden constitucional, pero no es un poder constituyente. En ciertos momentos se ha tratado de hacer. El caso Serrano Elías, por ejemplo. Ahí se violó la Constitución. Trataron de medio arreglar una crisis política y fue aceptado, pero fue una violación total a la Constitución. Lo que correspondía era entregarle al señor Espina y que él renunciara si quisiera y entraría al que el Congreso eligiera un presidente. Pero el proceso fue viciado. Yo sí creo en el purismo constitucional, porque mientras no logremos que el país acepte las leyes a las que está obligado a acatar, vamos a seguir en un caos. Mire, no hay una ley mala si se aplica, porque se aplica parejo. La perfecta ley sí es una norma abstracta de aplicación general, sin privilegios ni excepciones. Ahora, licenciado Mencos, el licenciado ya tiene un punto y es el hecho de que bueno, la Corte de Constitucionalidad, si bien dice usted no debe legislar, en última instancia ha hecho interpretaciones que tienen toda la apariencia de ser una modificación de la legislación. Por ejemplo, le recuerdo una, que es la modificación al derecho de interpelación de los diputados en el Congreso. Es decir, la Corte de Constitucionalidad actual inventó de que se podía interrumpir la interpelación sin que ninguna ley constitucional lo diga. Pero tampoco lo prohíbe. Yo ahí sí en ese tipo de casos no me preocupa. Okay. Lo que me preocupa es cuando hay una o afirmación o negación legal a un hecho. O sea, que la ley ordena o prohíbe. Ahí es donde no se puede modificar. Ahora, que se han cometido una serie de errores, lo hay. Mire, una de las cosas que a mí más me molesta, el amparo. La Corte de Constitucionalidad tiene el criterio de que hay que darle el trámite al amparo, incluyendo al amparo del Estado. El amparo no fue diseñado para el Estado. El amparo fue diseñado para proteger al individuo de los abusos, de los posibles abusos de poder del Estado. Pero los mayores amparistas son el Ministerio Público y la SAS. La SAT. ¿Cómo puede darse? Un individuo tiene un problema fiscal, lo gana en un contencioso administrativo, lo gana en la Corte Suprema de Justicia a través de una casación, y la Corte Constitucional se atreve a revocarlo cuando no cabe ese amparo. Pero se ha mantenido. Yo sí creo que tenemos que entrarle a la jurisprudencia y realmente poner las cosas en orden. E insisto, apliquemos la ley. Yo todavía creo que la Constitución es excelente, no es buena, es excelente. Se puede mejorar, sí, pero no vale la pena tocarla. Pero no se le ha dado aplicación todavía. Y se ha violado constantemente. Licenciado Villedas, si entendí de su argumento, aquí la única salida que se podría dar a toda esta situación sería que la Corte haga una disposición transitoria. Básicamente no es la Corte, tiene que ser el Congreso el que apruebe una norma transitoria de la ley electoral.
las leyes constitucionales para decretarse requieren de la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad. Esta es una solución, si quiere, pero lo real es que existe una crisis política. El punto de partida tiene que ser el relevo presidencial. Sin relevo presidencial no hay regeneración del Estado. Tiene que haber un relevo presidencial y eso va a instalar un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno donde se tiene que cambiar a todos los ministros, porque Alejandro Maldonado no gobernaría con los ministros de aquel. Tendría que cambiar ministros, viceministros, directores generales, gobernadores departamentales, las juntas directivas de las instituciones autónomas donde está representado el Ejecutivo. O sea, es un gobierno nuevo, para 4 meses, para 4 meses. Sí, ahí se le está prorrogando el mandato. Es que es una situación especial, es una situación que no está expresamente contemplada, porque ya estamos en un proceso electoral, ¿verdad? Ya las elecciones son dentro de 1 mes y medio, ¿no? Y la gente no quiere elecciones. Sí. Ahora, don Carlos, en el caso del proceso electoral ha habido muchísimas normas que han sido violadas. Es decir, si recuperáramos ese purismo legal que usted propugna, por el que usted propugna, por ejemplo, tendríamos que haber cancelado al menos un par de partidos políticos por haber violado el techo de la ley electoral. Es que mire, la violación de derechos no justifica la continuación de esas violaciones. No, pero sigamos con esta reflexión. Sí. Si nos apegáramos a la ley, también, por ejemplo, todos los diputados que han participado en las legislaturas desde el 2003 para adelante, que no han aprobado la ejecución del presupuesto por parte del Ejecutivo, pues tendrían que ser procesados por delitos contra la Constitución. Y nos quedaríamos sin el 80% de los candidatos que se van a reelegir. Sería una bendición. Sería una bendición. Pero bueno, con partidos cancelados y con candidatos que no pueden correr, es decir, obviamente ya no habría tiempo de convocar para elecciones. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo ese artículo transitorio que está hablando el licenciado Vidal es inconstitucional. El Congreso no tiene la facultad de tocar la ley electoral, porque la propia ley electoral prevé eso en este artículo, que es el 256, donde dice cualquier reforma que se haga se aplicará al periodo siguiente. Mira, el tribunal, insisto, convocó. Al convocar, inicia un proceso que ya es irreversible hasta el día de las elecciones. O sea, tiene que mantenerse en las leyes, las reglas del juego inalterables. Así es. O sea, ni siquiera puede modificarse el aspecto de la fiscalización de los partidos políticos, No, fiscalización. el gasto electoral. No. Es que eso sí está dentro de las reglas del juego. Pero no se pueden cambiar. Pero no se puede cambiar en ese proceso. Cambiar, no, pero si un partido se sale de las reglas del proceso eleccionario, ese partido debería ser suspendido. Ahí estoy clarísimo. Ahora, a ver, veamos otra alternativa, porque el clamor de los ciudadanos básicamente se resume en que no quieren elecciones porque, más que la crisis, la oferta política, por lo menos a nivel urbano, no agrada. Entonces exploremos la ruta del artículo 113 constitucional que establece los criterios para los funcionarios públicos. Si corramos el escenario, 10 diputados contra quienes se ha iniciado proceso para levantarles el antejuicio, pero no hay una sentencia firme, ¿es eso precondición suficiente para que el registro de ciudadanos rechace el intento de inscripción de esos diputados como candidatos a reelección? ¿O es hasta que ya concluye el proceso penal y hay una sentencia en firme que formalmente se le puede decir a un candidato, usted no cumple ese requisito, no lo inscribo? Mire, lo que están pidiendo el grupo de ciudadanos al que tengo el honor de auxiliar en la petición de amparo que va en esa línea, sí se pretende que una resolución de la Corte de Constitucionalidad que otorgue el amparo provisional pida que se deniegue o ordene que se deniegue las inscripciones a los diputados que han formado parte de esas legislaturas que no aprobaron los presupuestos, ¿verdad? Eso es lo que se está pidiendo, ¿verdad? Y si la Corte de Constitucionalidad
que esperaría yo que nos notifique de su disposición en cuanto a ese amparo provisional mañana o pasado mañana, porque el domingo vencieron las 48 horas que le dieron al Congreso para que rindieran el informe circunstanciado. Eso lo deben estar conociendo en estos días en el pleno de la Corte para determinar si van a otorgar o no ese amparo provisional que están pidiendo estos ciudadanos notables. Otra cosa hay que tener cuidado. Hay muchas aparentes soluciones a problemas, pero no se han visto las consecuencias finales a esas soluciones. Cuando hay una crisis política de este tipo y hay un clamor popular, se trata de enfocar un problema casuísticamente. Resolvamos esto. Una cosa que me está preocupando mucho, el Tribunal Supremo Electoral está proponiendo, entre otras cosas, que el voto nulo sea vinculante. Y lo que dice es muy bien, si el voto nulo prevalece sobre los votos que tenga el candidato ganador, la elección se anula. Ahí siguió muy bonito. Pero no han dicho, ¿y qué pasa si se anula? Anular la elección implica una nueva convocatoria. Vivimos en una república y la alternabilidad en el poder es fundamental dentro de la república. O sea, digamos, ese anular la elección por la prevalencia del voto nulo implicaría prolongar el periodo. Une dos. Implica porque las autoridades que están... une dos. Sí. Nos obligaría a convocar una elección casi de inmediato, digamos en octubre, pero ¿con quiénes? Con los mismos partidos y los mismos candidatos, porque no va a dar tiempo de meter... de hacer asambleas. De meter uno nuevo. O prorrogar el periodo presidencial hasta que se convoque, hasta que se hagan las elecciones, se convoque y entregue el poder. Pero eso es más inconstitucional. En cualquiera de las dos formas estamos rompiendo Pero políticamente hay que tener cuidado con eso. Políticamente, volviendo al caso de la coyuntura actual, el pueblo podría aceptar la prolongación del periodo presidencial en un nuevo gobierno provisional, como un gobierno de transición. Como el que hipotéticamente presidiría Alejandro Maldonado. Digamos, si se reprograman las elecciones, qué sé yo, para el mes de marzo, como eran anteriormente, y que se elija que el nuevo presidente tome posesión el 1 de julio. Bueno, pero de todas formas el licenciado Molina Mencos dice que eso no se puede hacer porque es inconstitucional. Si se hace, hay un golpe de Estado. Y el presidente pero el aval de la Corte Constitucional santifica cualquier disposición de la autoridad. Pero, licenciado Villeda, ¿qué acaso este no es el mismo tipo de caso sobre el cual la Corte de Constitucionalidad falló en el caso de Claudia Paz y Paz, que los periodos son impersonales? Entonces, indistintamente de que Maldonado entre a concluir el periodo de Otto Pérez, el 14 de enero de 2016 es improrrogable bajo cualquier... La Corte de Constitucionalidad solo le va a dar el aval, la bendición a una decisión parlamentaria, ¿verdad? O solo le daría en ese supuesto caso, no es la Corte de Constitucionalidad la que tendría que tomar la decisión de prorrogar, a ellos no les corresponde. Eso tiene que ser a través del órgano legislativo. Y por eso hablamos de una norma transitoria. Ahora, una consulta. ¿Esa norma del periodo presidencial está dentro de las normas pétreas? Sí. Y es más, empezó con un transitorio constitucional que da la fecha de inicio del periodo. Y están los 4 años a partir del 14 de enero. Además de eso, es un delito el que cualquier persona solo proponga la extensión del periodo presidencial. No, mire, a mí lo que me aterra es este tipo de interpretaciones. Estamos tratando de interpretar las cosas para violar la Constitución. Eso es lo que es grave. Si no sabemos respetar las leyes, nos merecemos este tipo de crisis. Que no nos gusten los candidatos, que no nos guste la situación, estoy totalmente de acuerdo, busquemos una solución. Pero si tenemos normas vigentes, hagámoslo dentro de esas normas. Bueno, pero es que en realidad sí estamos en un estado realmente de degradación de la política, de degradación de las instituciones, ¿pero de dónde? De desintegración casi del Estado. ¿Pero de dónde viene eso? Por la constante violación a las normas, por las interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad, de los tribunales y de nuestros queridos colegas abogados.
Porque estamos buscando siempre interpretar la norma a mi beneficio, en vez de aplicar la norma me perjudique o me favorezca. Mira, a mí me encanta algo que dijo Abraham Lincoln una vez, que dijo que él no podía ser penalista porque ningún criminal o persona acusada lo tomaría como abogado, porque si él sabe que es culpable se le va a salir decirlo en recio. Y esa es la función del abogado, no es sacar a la gente libre, es que se logre la correcta aplicación de la ley. Entonces, al que es culpable, que se le aplique la pena que le corresponde. Entonces, conclusión, jurídicamente no se puede. Para mí no. Habrá que ver qué pasa, ¿verdad? Habrá que ver qué pasa, porque las situaciones coyunturales, ¿verdad?, a veces sacan a la institucionalidad de ese purismo constitucional que es tan bienvenido y necesario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el licenciado en que la ley se debe aplicar correctamente, ¿verdad? Pero hay situaciones de hecho que a veces requieren ajustes como la que estamos viviendo. Una especie de justicia transicional, como sería en el que caso ya de la los hemos procesos. vivido, porque el caso de Serrano no fue totalmente apegado a las normas, pero la Corte de Constitucionalidad en ese caso le dio una solución, como le dio una solución sui generis al tema de las comisiones de postulación, como le dio una solución sui generis a una serie de problemas que ha enfrentado la nación en los últimos años. Pregunta, el problema que yo tengo con esa interpretación es, ¿quién dicta en qué momento es sano violar la norma? Porque en otras latitudes hemos visto como el retraso de elecciones o las violaciones constitucionales no han ocurrido en beneficio de lo que demanda la ciudadanía, sino para beneficiar a algunos dictadores. Ese es el problema que yo tengo con la interpretación de decir las condiciones actuales podrían permitir que se retrase elecciones. Hay un factor ahí, y usted lo está pero no tocando, las generales. La arbitrariedad. El peor enemigo de una república es la arbitrariedad. La arbitrariedad puede ser justa, pero sigue siendo arbitraria, sigue siendo mi criterio en contra de cualquier otra norma. Diga lo que diga la ley, si a mi juicio es más conveniente tal cosa, lo vamos a aplicar. Pero el problema es que mi juicio no es necesariamente el juicio de la persona que está al lado o enfrente. Y ahí destruimos entonces la legalidad. Yo siempre he peleado por la legalidad. Eso es mi pasión por el derecho. A ambos, licenciado Videla, licenciado Molina Mencos, muchísimas gracias. Creo que ha sido bastante clarificador este debate. Al final la conclusión que nos dejan los dos invitados, jurídicamente no se puede, pero ya han visto ustedes que violaciones jurídicas en este país hay muchas. Pero tenemos que evitarlas. Pero hay que evitarlas, totalmente de acuerdo. Le traslado a la palabra ahora a mi compañero Juan Carlos Sandoval, quien tiene algunos comentarios en redes sociales. Gracias, Philip. Seguramente es un tema apasionante de debate y lo trataremos esta noche. Vámonos a las redes, tenemos mensajes. Yolanda nos dice: el problema de Guatemala no es la interpretación, el principal problema es la corrupción gestada durante el conflicto armado. Es lo que nos dice Carmen. También nos plantean, es lo mejor. Y a Pérez, extinción de dominio y todos tranquilos, dice Mario. Ruth, que no los inscriban por corruptos, que abran los procesos y que los lleven a prisión. Es lo que se viene comentando en los diferentes espacios de comentarios. Hoy estaremos tratando ese tema también a las 10 p.m. Vámonos a las redes. Tengo un par de mensajes más. Javier, realmente es intocable nuestra sacrosanta Constitución, siempre interpretando la ley a favor del status quo, es lo que nos dice Javier Payerés. Para reformar la ley electoral se necesita interés de todas las partes. César Ruiz, el relevo debe de estar en el Congreso y corporaciones municipales por medio de voto nominal, eliminados los listados. Y Beatriz, ¿quién pone en orden a los magistrados de la CC? Son parte de las preguntas que se tienen. Será un tema interesantísimo de atacar esta noche junto con Philip Chicola y Cristian Castillo. Sigue con nosotros, tenemos otra entrevista al regresar a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta a las 8:45. En este segmento tenemos a dos invitados
también que van a discutir aspectos legales de lo que está sucediendo en estos momentos en Guatemala. Hoy en la mañana se presentó un recurso contra el Congreso ante la Corte de Constitucionalidad. Este recurso le pide a la Corte de Constitucionalidad que se ordene al Congreso trabajar, que se le ordene al Congreso legislar, porque no ha hecho nada en lo que va del año. El que presentó este Congreso es el abogado Ricardo Sagastube, y para comentar precisamente sobre ese tema tenemos al abogado ponente y tenemos también a otra figura pública de Guatemala como es el presidente Vinicio Cerezo. Entonces comenzamos entonces con mi compañero Filipe. Licenciado Sagastume, ¿nos podría explicar un poco cuál es la razón del amparo, cuál es el argumento y qué es lo que se busca? Muchas gracias, buenas noches, por el gusto de compartir con ustedes. Efectivamente, hoy un grupo de ciudadanos presentamos una acción de amparo básicamente por lo siguiente. A partir del 16 de abril, cuando se destapa esta crisis política institucional, empezó un despertar, como se habla de una nueva primavera ciudadana en Guatemala. La ciudadanía empieza a manifestar pacíficamente, empieza a exigir la renuncia de varios funcionarios públicos, se da la renuncia de la ex vicepresidenta y se empieza a cuestionar el tema de corrupción y se empieza a exigir un cambio profundo en el sistema político, empezando por la ley electoral y de partidos políticos. Pero de esa fecha para acá han transcurrido más de 66 días y el Congreso de la República solamente ha llevado 3 eventos, entre comillas, importantes, si podemos ponerlo así. El cierre del periodo ordinario, la celebración de los 30 años de la Constitución y la integración de unas mesas de trabajo que son ilegales, que son inconstitucionales, porque esa no es función legislativa. La función legislativa y la actividad parlamentaria están definidos en la Constitución y en la ley orgánica del organismo legislativo, donde establece cuáles son los órganos del Congreso, y dentro de esos órganos están las comisiones de trabajo, y las define como los órganos técnicos de conocimiento y de discusión. Entonces, ¿qué hizo el Congreso de la República? Aparte eligió vicepresidente y conoció la renuncia de la ex vicepresidenta, pero eso es un evento extraordinario. Fuera de lo demás, el Congreso guardó sus maletas, entró al proceso de receso parlamentario y nos puso a trabajar a la sociedad civil, nos puso a trabajar en mesas de trabajo, cuando los que debieran estar trabajando son ellos. La exigencia nuestra de la ciudadanía en general, que es, necesitamos un cambio profundo en las reformas al sistema político, y el único que lo puede hacer es el Congreso de la República. Ahora, pero, abogado, ¿no es precisamente de la sociedad civil de donde tienen que salir varias de las propuestas para que el Congreso las canalice y las discuta? No importa de dónde salgan, pero solo hay un elemento legalmente reconocido y vinculante, que es el Congreso a través de sus comisiones. No son las mesas de trabajo que nos pusieron para que estuviéramos discutiendo todos los actores que representemos a cualquier sector en esas mesas de trabajo, mientras el Congreso sigue vacacionando. Entonces, la acción de amparo pretende ponerle un fin al receso parlamentario porque hay una urgencia nacional de discutir un tema fundamental, la reforma electoral. Mientras más, hemos perdido 66 días desde que entremos en crisis y estamos a 2 semanas de que se vence el periodo de inscripción de los candidatos a presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados, y cada vez el tiempo se nos va acortando para tomar decisiones importantes. Entonces, la idea es que la Corte, lamentablemente tenemos que volver a acudir a la Corte de Constitucionalidad para que nos ampare provisionalmente. Hay suficiente legislación, sobre todo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, pero hay una fundamental que se las voy a compartir y que es la que nos da, dice, es una resolución del año 91 en procesos de amparo que dice: el máximo contralor de la actividad política de los órganos del Estado es el pueblo en el que reside la soberanía. Y eso es uno de los fundamentos de esta acción, en donde estamos apelando precisamente a que el poder soberano lo tenemos los ciudadanos, lo hemos ejercido por 2 meses a través de las manifestaciones pacíficas y uno de los órganos del Estado está vacacionando. Entonces realmente creo que llegó el momento. Y hay un profesor que teníamos posiblemente en el colegio que compartimos posiblemente con Gustavo, que nos decía: no le busque 3 pies al gato porque tiene 4. Y entonces realmente el Congreso creo que ya está llegando al punto de que esos 3 pies ya se los encontró y nos está colmando la ciudadanía y solo nos quedan las acciones legales todavía. Cuando se pierde el control,
entonces los responsables serán las personas que hoy ocupan cargos públicos, sobre todo en el caso del Congreso. Presidente Cerezo, hay en este momento varios esfuerzos paralelos. Está una mesa de reforma del Estado en la Universidad de San Carlos, el esfuerzo de las mesas en el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo su propia iniciativa de reforma, hay una iniciativa en el Congreso que está paralizada que ya tiene dictamen favorable de la Corte, y aparte hay varios esfuerzos de diferentes instituciones, entre ellas la misma Fundación Esquipulas. En estas condiciones donde hay varios padres en una misa, ¿cómo ordenar todos esos esfuerzos paralelos y buscar una mayor celeridad en un proceso que la ciudadanía está pidiendo? Bueno, yo quiero empezar respondiendo a algo que había dicho Gustavo. Yo creo que la población, la ciudadanía y la sociedad civil organizada ha cumplido con su tarea, ha hecho su trabajo su homework, como dicen, porque no solo ha manifestado públicamente la exigencia de que se tienen que hacer reformas y transformaciones electorales para que el sistema empiece realmente a funcionar en la búsqueda del bien común y de objetivos de interés nacional y no solo de interés particular. La ciudadanía ha estado ahí presente durante todos los últimos fines de semana, siendo clarísima en qué es lo que quiere: rechazo a la corrupción, reforma electoral y reforma en general del Estado. Entonces, y por el otro lado, la sociedad civil organizada, en foros que ha organizado la Fundación Esquipulas y en otras actividades de la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral, también se ha reunido y ha elaborado las propuestas que consideran oportunas para que se resuelva este problema. Y de hecho, en el último foro que realizó la Fundación Esquipulas, teníamos 23 representantes de diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, y ahí se sacó una conclusión que fue muy importante. Conscientes del tiempo que está corriendo en contra de la ciudadanía y a favor del estado de cosas, se planteó que se trasladaran muchas de esas reformas al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral, como institución que tiene iniciativa de ley de acuerdo a la ley, presentara al Congreso de la República las propuestas para que se hicieran las reformas correspondientes. Las discusiones las hemos escuchado con la presencia de los abogados anteriores de si eso es posible o no es posible, pero entonces lo que se ha planteado es una temática verdaderamente complicada para el sistema en este momento. Se ha planteado una separación que no debería de suceder en la democracia entre lo que pudiéramos decir la legalidad del sistema y la legitimidad del sistema. Dentro de una democracia legítima y de acuerdo a la Constitución de la República, el poder político reside en el pueblo. El pueblo debe ejercer la soberanía y el pueblo tiene derecho a pedir, y los gobiernos tienen obligación de responder a las peticiones populares. Y esa diferencia entre la legalidad y la legitimidad es el conflicto que se está presentando en este momento en el país, que podría conducir, si no lo manejamos correctamente, a una conflictividad social y política que se trajera incluso al traste con la legalidad que se está tratando de sostener para soslayar o posponer los requerimientos de la población. Eso es interesante viniendo sobre todo al tema del licenciado Sagastume y su recurso, porque lo que nosotros podíamos decir, extrapolando lo que está diciendo el presidente Cerezo, es que usted está defendiendo la legalidad, pero le está negando la posibilidad al Congreso de legitimarse oyendo las opiniones del resto de la gente. Sí, yo creo que el tema es que el Congreso ya está deslegitimado. Ajá. Si nosotros vemos las fechas y la forma en que se hicieron las distintas convocatorias para integrar las mesas de trabajo, como ellos les llaman, realmente ese trabajo, vamos al 25 de junio, 24, hablamos de más de 66 días en realidad. El Congreso de la República pudo haber encabezado ese liderazgo, precisamente para conducir las discusiones políticas que la ciudadanía está exigiendo desde su punto de vista ciudadano. Y ese liderazgo el Congreso no lo ha podido ejercer porque no lo tiene, perdió legitimidad. Y por haber perdido legitimidad le cuesta asumir el rol legal. Y lo que está pretendiendo posiblemente es, a través de la integración de esas mesas de trabajo,
darnos el qué hacer a la sociedad civil en general a través de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado y cualquier otra instancia que están haciendo el mejor esfuerzo, para que a través de nuestra participación legitimemos la actividad legal que ellos necesitan utilizar para hacer la convocatoria al Pleno y empezar a trabajar. El problema es que el Congreso regresa el 1 de agosto. Sí, es cierto. Y de aquí al 1 de agosto realmente ya habrá cerrado el proceso electoral, y si el Congreso sigue a este paso, verdaderamente va a asfixiar la tolerancia de la ciudadanía y desencadenar en otro tipo de reacciones. Lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Congreso, es, bueno, tomemos a face value, siguiendo el inglés, la intención del Congreso de legitimarse dándole participación a la sociedad civil. Pero por otra parte, lo que vemos también es como un ánimo subyacente de ir diluyendo las tensiones por medio de entretener la nigua, como diría mi abuelita. Por otra parte, también tenemos a una Corte de Constitucionalidad que, por ejemplo, en el caso del recurso del presidente Cerezo, si no es por la intervención exabrupta ayer de la magistrada Porras, probablemente el recurso estaría guardando polvo sine die en la gaveta del magistrado Molina Barreto hasta que saliera el presidente Otto Pérez Molín le diera posesión al nuevo presidente. Es decir, lo que vemos entonces es una intención de subyacente del sistema de prolongar las cosas, de que se disuelva la crisis, de que no haya en realidad ni una solución legal ni legítima para el problema. Si me permites, es que aquí hay un tema que viene planteándose desde hace mucho tiempo en el país, y es el problema de que se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Y entonces el planteamiento de un recurso para que el Congreso reaccione ante los requerimientos populares es correcto, porque lo que se ha, en el fondo, todos queremos que se reaccione a la exigencia popular, pero no queremos que se rompa el sistema. Y entonces el problema se tendría que resolver por voluntad política, es decir, yo estoy completamente de acuerdo de que la tarea del Congreso debería de haber sido recibir la propuesta del Tribunal Supremo Electoral y abrir una discusión abierta en el Congreso de la República sobre la temática y tratar de ponerse de acuerdo para satisfacer los requerimientos de la voluntad popular. El dilema es que desde hace muchos años los últimos congresos se han negado sistemáticamente a abrir la discusión pública y con argumentos convencerse o conseguir acuerdos o concertaciones alrededor de las medidas que se tienen que adoptar. Entonces, yo creo que aquí nos estamos enfrentando primero a una presencia ciudadana que esperamos que no se abandone, porque el pueblo ha adquirido un espacio específico en la discusión política. Esto debe de seguir, porque aunque no lograra todos sus objetivos en este momento, ante cualquier gobierno que quede electo en una elección discutida, no consentida por toda la población y sin niveles y con bajos niveles de legitimidad, la presencia ciudadana y la sociedad civil organizada va a tener un papel que jugar para poner al próximo gobierno en contra de la pared y decirle: bueno, si el gobierno anterior y las instituciones anteriores no quisieron reaccionar a las exigencias populares, o usted lo hace o va a tener un enorme grado de conflictividad social desde el principio. Porque por un lado es obvio que hay dos procesos: el proceso de la exigencia ciudadana, que es bueno para el país y es bueno para la democracia, y un proceso de legalidad que sigue siendo lento, que no quiere reaccionar a las exigencias ciudadanas, y son dos líneas paralelas que no pretenden converger, porque están reaccionando ante intereses específicos. Hay intereses que no quieren que se acorte, que se prolonguen las elecciones por miles de razones, y entre otras porque van a seguir surgiendo acusaciones, dudas, cuestionamientos de los dirigentes políticos que están presentes, y otra exigencia ciudadana que debería de ser escuchada, y entonces discutir abiertamente si algunas de las reformas pueden ser escuchadas, como por ejemplo el asignarle más poder al Tribunal Supremo Electoral
para que revise con objetividad, con ley en la mano y con pruebas la idoneidad de todos los candidatos que van a participar en este proceso electoral. Hay reformas que puede hacer el Congreso de la República y al Congreso le puede pasar una cosa terrible y que le está pasando ya al gobierno de la República, la falta de reacción del gobierno de la República internamente, porque externamente tuvo una reacción impresionante y creó la sensación de lo que se quería dar era un golpe de Estado. Hoy hubo un artículo muy interesante del licenciado Fernando Andrade Falla sobre ese tema. Le está pasando al Congreso de la República y le puede pasar también al Congreso, que no están haciendo un consejo que hizo siempre el presidente de Gaulle, sentirle el pulso a la nación. Si uno no reacciona y no le siente el pulso a la nación, lo que hace es perder legitimidad y perder capacidad de controlar la situación política del país. Presidente Cerezo, ya me están regañando que tenemos que ir a corte, pero hay una pregunta que no me resisto a hacerla y es, si usted estuviera en los zapatos de Pérez Molina, ¿ya hubiera renunciado? Mire, eso ya me lo preguntó una entrevistadora de Canal Antigua y le quiero decir lo siguiente. Yo no estaría en los zapatos de Pérez Molina. Primero porque yo pertenezco a una generación en lo que el pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y si yo hubiera estado en esa posición, hubiera reaccionado. Primero, castigando a mis funcionarios corruptos y consignándolos a los tribunales. Y en segundo lugar, pues por supuesto hubiera salido a abrir un diálogo con la población para determinar con la población, con los partidos políticos y la sociedad civil cuál debería ser la ruta a seguir adelante. Por lo tanto, seguramente yo no me estaría viendo sometido a la necesidad de una renuncia o no, porque estaría tomando decisiones en función de los intereses populares. Pero yo no soy quien para darle consejos al presidente Pérez. Yo respeto la función de la presidencia, pero yo estoy indicando cómo reaccionaría yo. Mi reacción es en función del pueblo y en función de el poder soberano del pueblo, que de acuerdo a la Constitución, el poder reside en el pueblo. Pues ya lo ven ustedes en los dos temas de hoy. Creo que la gran conclusión es que aquí hay un conflicto entre lo jurídico, que dice lo que no se puede hacer, lo que sí se puede hacer, y las demandas de la calle, que hasta cierto punto entran en contradicción con lo que está establecido en la norma. Habrá que ver cómo evoluciona la coyuntura en las siguientes semanas. Presidente Cerezo, licenciado Sagastume, muchas gracias por acompañarnos. Gustavo, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Juan Carlos Sandoval, quien tiene más comentarios en redes sociales. Gracias, Philip. Vamos a las redes. Tenemos mensajes. Ruth: los diputados nunca trabajan, ellos siempre han sido divididores del Estado, no es nuevo. Claudia: qué bien, esperemos que el Congreso se ponga a trabajar. A ninguno nos pagan sin trabajar. Servan nos dice: esas juntas de trabajo son una burla a la población, son para salir del paso, Congreso corrupto. Y David nos dice: ¿por qué no presentan antejuicio en contra de los diputados por incumplimiento de deberes? Es lo que nos plantea Mario. Son parte de los argumentos que se tienen en la